capital yemení de Sanaa. Pues vamos a hablar con expertos. Tenemos con nosotros esta tarde en Todo es Geopolítica a Aníbal González, experto en geopolítica, a Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, y a Santiago Armesía, director del Instituto Beatriz Galindo en La Latina. Bienvenidos a los tres. Buenas tardes. Hola. Pues vamos a hablar en primer lugar sobre esas relaciones entre Estados Unidos y Rusia. El enviado de Trump para Rusia y Ucrania ha condenado lo que él ha calificado de brutal ataque ruso en Navidad, el que se produjo en la jornada de ayer, mientras hoy hemos sabido que desde el gobierno ruso el ministro de Asuntos Exteriores dice que Putin estaba dispuesto a hablar con Donald Trump para poner solución al conflicto, pero dice que hay que alcanzar acuerdos legales y que, pues que un alto el fuego en principio así como tal no llevaría a ninguna parte. Os quiero preguntar si ahora mismo estamos en un momento en el que Donald Trump ha lanzado demasiado las campanas al vuelo sobre la resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, o verdaderamente el camino de la solución es fácil, aunque Rusia esté haciendo ver lo contrario. Puedo empezar, si os parece, con Aníbal. Gracias. Mira, las declaraciones de Kate Kellogg expresando rechazo por los ataques de Rusia en la víspera de Navidad, indudablemente que tampoco es justo en cuanto tampoco aplica ese mismo rechazo al señor Rutte, al secretario de la OTAN, o al señor Zelensky por los mismos ataques que continuaron siendo hechos en Navidad. O sea que, para ser justo, tendríamos que ir a todas las partes involucradas, no solo hacia un lado. Por un lado. Por otro lado, están en guerra. El día 24 o el día 25 es un día más en la guerra, no significa nada. Eso de que en la noche del nacimiento del Señor, ¿cuándo le importó a Estados Unidos la noche del Señor? Solo ahora le importa, ¿no? Y por otro lado, el señor Donald Trump está buscando la manera de poder tener algo para presionar a Rusia para esta negociación futura que todavía no se lleva a cabo, en la que seguimos diciendo muy difícil va a ser de llegar a un acuerdo. Rusia sigue plantada en que tiene cosas para cumplir dentro de esa operación especial a las que no va a renunciar, y los pedidos para esa posible paz, esas exigencias que tiene todo el derecho de Rusia de hacerlas en este momento, tampoco son posibles para dejar de lado o para renunciar a ellas. Entonces, en este caso, Rusia va a continuar como está, no va a haber un cese al fuego, eso es clarísimo, lo vengo diciendo ya hace meses, no habrá un cese al fuego porque solo favorece a Ucrania para rearmarse, para reagruparse, para enviar sustentos y material bélico al frente de batalla que están escasos o no tienen nada prácticamente. Y indudablemente que ese posible pedido de cese al fuego no va a ser escuchado por Rusia, no va a ser aceptado bajo ninguna condición, a no ser que el señor Zelensky aplique una rendición incondicional. Que sería lo más justo en este momento para parar definitivamente esta guerra, es que el señor Zelensky se declare en una rendición incondicional. Sería lo más justo. Luis Rodrigo, ¿estás de acuerdo? ¿Qué te parece? Bueno, pues evidentemente el día de Navidad es un día significativo. Hay que recordar que en otros tiempos pues era un día en el que los cañones callaban, incluso pues los soldados celebraban el nacimiento del Señor todos juntos, ¿no? Más allá de esa particularidad histórica que queda para los libros y hoy día, pues como decía Aníbal, el 24 es el mismo día que el 25, el 26 y cualquier otro de estos casi 3 años en los que llevamos sufriendo la guerra, ¿no? Aquí yo discrepo con Aníbal en que una rendición incondicional de Ucrania sería la única manera de parar
de parar la situación de enfrentamiento, ¿no? Por lo menos es lo que yo lo he entendido. Si no es así, Aníbal, pues me corriges. Yo creo que también hay otras posibilidades, ¿no? Todo depende de la voluntad de las partes. Obviamente esa sería una, la que ha mencionado Aníbal, la de la rendición incondicional de Ucrania sería una, pero no la única. No creo que lleguemos de momento a eso, porque eso supondría que todo Occidente claudicaría de manera indirecta ante Rusia, y eso los líderes europeos y la actual administración estadounidense pues no creo que estén muy por la labor de darle esa baza a Putin. Tampoco creo que cambie mucho con la llegada de Donald Trump. Uno de los escenarios que él ha manejado pues es forzar a Zelensky a negociar una paz. Pero claro, para que Zelensky se sienta a negociar una paz tiene que haber una contraparte, ¿no? También en la mesa de negociación tiene que estar Rusia, evidentemente. Y en caso de que Rusia pues, se negara a ese extremo, a esa posibilidad, pues dar todavía mucho mayor impulso al bando ucraniano, ¿no? Bueno, esa sería otra posibilidad. Yo creo que un armisticio, un compromiso por ambas partes sería lo idóneo, ¿no? Podemos llamarlo armisticio, alto el fuego, como lo queramos llamar, pero bueno, sería un compromiso bilateral. ¿Por qué yo creo que esta es la situación óptima? Bueno, porque tampoco tenemos que tener en cuenta, tampoco se nos tiene que olvidar que igual que Putin tiene una serie de movimientos, de corrientes, de opiniones, tanto extremistas como más moderadas dentro de toda la lógica bélica que Rusia está llevando a cabo, Zelensky también las tiene. Y mantener ese equilibrio puede, si no, causar diferencias insalvables dentro de la propia Ucrania e incluso que Zelensky acabe siendo borrado del mapa. No me refiero necesariamente a que acabe neutralizado o asesinado, como se dice en el argot, pero sí que acabe derrocado o que tenga que acabar cogiendo un avión, ahora sí, yéndose fuera, pues un poco como lo que le ha pasado a Bashar al-Assad, ¿no? Yo creo que tal y como están las cosas después de 3 años, ambas partes, si tienen esa voluntad política, esa voluntad de paz real por alcanzar una solución, lo primero que tienen que hacer es dejar de disparar, tanto unos como otros. No una rendición incondicional de Ucrania, porque eso podría dar pábulo a imponer a Ucrania por parte de Rusia normas draconianas que serían casi imposibles de vender dentro de la opinión pública ucraniana. Serían condiciones muy fuertes que dejarían a Ucrania en un lugar que Occidente no está dispuesto a verla caer, ¿no? Y a partir de este punto tenemos que tener en cuenta que Occidente también está intentando salvar los muebles. Por eso yo creo que esa paz bilateral, aunque luego después durante la fase de negociaciones pues podamos ir a un escenario o a otro, yo creo que esa sería la mayor posibilidad de que con garantías esto pudiera llevarse a cabo. Igual que hemos dicho la noche del 24-25, claro, lo estamos viendo desde una mentalidad católica. Hay que recordar que en la Iglesia Ortodoxa, que es la tradición mayoritaria a la que pertenece Ucrania y Rusia, la Navidad no se celebra estos días, ¿no? Por tanto, eso del 24-25 también hay que tenerlo con las pinzas suficientes. Cierto. Yo hubiera propuesto, o creo que hubiera sido más lógico dentro de esa mentalidad ortodoxa, proponer la noche del 5 al 6 de enero, ¿no? Que es cuando se celebra 5, 6, 7 de enero la Navidad ortodoxa, ¿no? Pero bueno, aparte de esa curiosidad, de esa anotación, yo creo que es mucho más idóneo un escenario de alto el fuego bilateral. Opinión de Santiago. Sobre Europa hablaremos ahora después. Quiero hablar sobre todo sobre la relación entre Trump y Putin y sobre hasta qué punto percibimos que se hayan alejado las posiciones entre ellos. Bueno, a priori las posiciones están tan cercanas como alejadas como al principio. Es decir, no hay intereses idénticos entre un jefe de Estado de Rusia y un futuro inmediato jefe de Estado de Estados Unidos. Es decir, por el mero hecho de dirigir estados con pretensiones imperiales diferentes, el choque va a ser inevitable. Y además hay que tener en cuenta que cualquier tipo de maniobra bélica que se haga también va a jugar su papel en las negociaciones que se puedan dar tanto por debajo de la mesa como por encima, cuando Trump asuma el poder en Washington. Sin embargo, sí que considero que
que es importante tener en cuenta que para el cristianismo ortodoxo todavía no se ha llegado la Navidad y por tanto pueden hacer maniobras bélicas y militares en el momento adecuado para ello, porque hasta enero no se cumplen las fiestas ortodoxas, como bien ha señalado mi compañero. Por tanto, cualquier tipo de reclamo de Keith Kellogg no tiene sentido, porque los católicos y los protestantes, a diferencia de los ortodoxos, siguen otro tipo de calendario. Lo que no está para que pueda haber algún tipo de alto el fuego temporal en Navidad entre Rusia y Ucrania, pero eso tampoco es algo que se garantice, porque, insisto, las maniobras que se hagan sobre el terreno también van a jugar su papel en las futuras negociaciones. Y más teniendo en cuenta que Trump, antes de llegar a la Casa Blanca, ya se está moviendo a nivel diplomático de una manera tremendamente agresiva. No respecto de Rusia, tampoco aparentemente de momento respecto de China, pero es bastante probable, a mi juicio, que retome, cuando esté en el poder, la intensidad de lo que en su momento se llamó la guerra comercial, que no era más que los primeros episodios de esta Segunda Guerra Fría en que nos encontramos, pero con sus pretensiones, que ya lo ha dicho durante toda la semana, de comprar Groenlandia, cosa a la cual la autoridad colonial danesa en Groenlandia y la propia Dinamarca se oponen, o incluso comprar Canadá, llamando a Justin Trudeau gobernador de Canadá, más sus pretensiones de recuperar de jure y de facto el Canal de Panamá, implican un reposicionamiento de Estados Unidos con respecto al continente americano, lo que ellos llaman el hemisferio occidental desde siempre, y su posicionamiento frente a Rusia en el Ártico, cosa que también sería tremendamente importante a la hora de intervenir en las rutas árticas que los BRICS podrían desarrollar en el Ártico, etcétera. Entonces, creo que de momento todavía todo está en el aire y no se pueden sacar ningún tipo de conclusión apresurada de lo que pueda ocurrir, tanto en Ucrania sobre el terreno como en el resto del mundo. Lo que sí está claro es que Rusia va a tener prudentemente que esperar a ver cómo se desarrolla la primera legislatura de Trump, sobre todo en sus primeros inicios, porque Trump tiene prisa, insisto. Trump necesita que la primera mitad de su legislatura sea un éxito arrollador en política exterior y en política interna, para que el proyecto del partido trumpista, antes conocido como republicano o formalmente republicano, pueda tener continuación en J.D. Vance cuando éste pueda ser presidente del gobierno, si es que lo llega a ser. Con lo cual, todo esto que ha pasado del ataque que dice Keith Kellogg, pues simplemente, pues, en fin, un brindis al sol por parte también del servicio diplomático del prepresidente Trump, sin más. Citaba